En primer lugar, el diputado don Cayo Lara, del Grupo de Izquierda Plural. Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, ¿qué efectos ha tenido para la sociedad española la disminución salarial propiciada por su reforma laboral? Gracias, señor diputado. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lara. Bien, como usted sabe, señor Lara, no es el Gobierno ni es una ley quien fija los salarios del sector privado, sino que son los agentes sociales y los negociadores de convenio colectivo plenamente soberanos para acordar las retribuciones de los trabajadores. Y en este sentido, pues les recuerdo que ya a principio del año 12 los agentes sociales alcanzaron unos acuerdos en el que se recomendaban unos incrementos salariales moderados y acompasados a la situación de la economía para los años 12, 13 y 14. La reforma laboral lo único que hizo fue introducir algunas modificaciones en las leyes, dando en algunos casos prioridad a los convenios de empresa sobre los otros, pero en cualquier caso siempre serían los agentes sociales los que harían esa negociación. Por tanto, este ha sido un acuerdo entre las partes, pero yo no tengo ningún inconveniente en dar mi opinión sobre el mismo. Creo que ha sido sensato. Insisto, yo lo apoyé, pero no lo impuse porque no es mi competencia, pero creo que ha sido útil para evitar que se perdieran muchos puestos de trabajo en España, para conseguir que hoy se creara empleo y para mejorar la competitividad de la economía española. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado. Señor Rajoy, la reforma laboral sí ha sido una competencia del Gobierno, le costó una huelga general, y la reforma laboral ha permitido que se hagan despidos baratos a trabajadores que tenían salarios dignos y en muchos casos hayan sido sustituidos por trabajadores con salarios y con contratos basura. Han fracasado todas las recetas que orientó la COE, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de España de bajar los salarios. La propia OCDE, que un día recomendó también bajarlos, ahora dice en su último informe que la bajada de salarios aumenta la pobreza, que hay más desigualdad entre pobres y ricos, eso lo decimos nosotros, que no ha mejorado la competitividad y que no se recupera la economía real. La excusa de la exportación, de bajar los salarios para exportar más, ha sido una patraña y ahí están los resultados. Su propia visita a Japón, que fue usted a vender mano de obra barata en nuestro país, no conocemos cuáles son los resultados para los salarios y la economía y el empleo españoles. Cáritas de Cataluña dice que 1 de cada 4 personas que van a los comedores públicos tiene contrato, pero un contrato miserable. El otro día salía en televisión un padre contento. Estaba contento porque los hijos volvían al colegio. Pero no era solamente porque los hijos iban a estudiar, sino porque al fin iban a poder comer en el colegio del hambre que habían pasado, necesidades básicas en el periodo de verano. Hay familias que no pueden pagar los libros en el inicio del curso escolar y con su Gobierno se ha creado en este país una nueva figura, que es la figura de trabajadores pobres con contrato. Eso ha sido con su Gobierno. ¿No le avergüenza a usted esto, señor Rajoy? Ha congelado usted el salario mínimo interprofesional en 645 euros. Y yo le pregunto directamente, míreme a la cara, ¿usted podría vivir con 645 euros al mes? Traiga a los siguientes presupuestos una propuesta para el salario mínimo interprofesional, que esa sí es competencia del Gobierno. En Francia y en Alemania, más de 1.400 euros el salario mínimo interprofesional. Traiga usted una propuesta para llevar en este país el salario mínimo interprofesional a 1.100 euros. Esa sí es su competencia y ese sí sería un salario mínimo mínimamente digno. Gracias, señor Lara. Señor presidente del Gobierno. Gracias. Señor Lara, le insisto en que fueron los agentes sociales, es decir, las organizaciones empresariales y sindicales, las que firmaron el acuerdo de moderación salarial. Y le insisto que, en mi opinión, fue bueno para la economía. La OCDE ha hablado de la reforma laboral y ha dicho lo siguiente. La reforma ha contribuido a promover la contratación, en particular la contratación indefinida. El análisis empírico del informe sugiere que la reforma podría haber creado unos 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes. Le voy a dar otro dato de la reforma laboral. Cuando se aprobó la reforma laboral en nuestro país, el paro crecía un 12% anual.
Ahora, cuando la reforma del mercado laboral ya ha entrado en funcionamiento, el paro se está reduciendo en porcentajes del entorno del 6% anual. Y, por último, quiero decirle algo que es importante y debiera usted tenerlo en cuenta. En el año 2014 la media de subida de salarios está en el 0,55, pero es que la inflación en nuestro país, los precios están cayendo 0,5 y, por tanto, no es lo mismo una subida de sueldo de un 4% con una subida de precios de un 6% que una subida de sueldo del 1% con una subida de precios de nada. Y, además, eso ha sido enormemente positivo para la mejora de la competitividad española, como por otra parte dicen todos los organismos internacionales y además señalan los numerosos servicios de estudio en políticas que por otra parte se han aplicado en la inmensa mayoría de los países a los que le van mejor las cosas en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta dirigida también al presidente.